documentado por los historiadores que nos hablan acerca de cómo se llevó a cabo la imagen de la tilma de Guadalupe. Un momento muy interesante del padre Juan González. Él era el secretario intérprete del primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, que como estaba recién llegado a territorio americano, no sabía hablar bien el náhuatl, que era el idioma o el dialecto que utilizaban los indígenas en el momento de la aparición, y necesitaba de un intérprete. Hay un texto muchísimo más interesante llamado el Nican Mopohuá. Este texto se lo debemos a Antonio Mediano, que era un indígena increíblemente culto. No solamente sabía hablar perfectamente castellano, sino que también hablaba latín. Incluso se convirtió en gobernador durante muchísimo tiempo y hay documentos que hablan de la valía que tenía este hombre. Él además escuchó en muchísimas ocasiones de boca del propio Juan Diego el relato que vamos a contar a continuación. Mopohuá. En el idioma o dialecto náhuatl significa aquí te cuento. Es lo que se cuenta. Era el 9 de diciembre del año 1531. México era un estado moderno que en aquel momento se llamaba Tenochtitlán. Resulta que el gran protagonista de esta historia es Cuauhtlatohuac. Era un indígena mesoamericano nacido en el año 1474 y que se había convertido al cristianismo y bautizado con el nombre de Juan Diego. Tenía 57 años en el momento de la aparición. Esto es un dato muy significativo que nos va a ayudar a comprender cómo era el pensamiento y religión de los aztecas y entender qué mensaje trajo la Madre de Dios a estas personas y qué es lo que nos cuenta. El Nican Mopohuá nos cuenta que el indio Juan Diego iba desde su lugar de residencia hasta Tlatelolco, que era el lugar donde se encontraban los misioneros para poder recibir la instrucción religiosa, o sea, la catequesis, lo que hoy decimos pues la catequesis, ya sea para un sacramento o para En la mañana del 9 de diciembre de 1531, al pasar por el Tepeyac, Juan Diego se sintió atraído por el bellísimo canto de unos pájaros y notó que algo extraño y maravilloso estaba sucediendo y fue testigo de la aparición de una bellísima doncella a la que él llamó Nuestra Madrecita. Esta joven, de delicada belleza, se dirigió a él con unas palabras extraordinariamente cariñosas. Pero ¿cómo lo llama a la Virgen? Le dice Juancín. El sin para nosotros es una cuestión de diminutivo, ¿no? Pero viene siendo algo así como Juanito, que se podía traducir en el lenguaje de los aztecas como digno Juan. Estamos hablando de un hombre muy pobre y que alguien que se dirigiera a él de esa manera tan cariñosa y tratándolo con esa dignidad, ya eso pues le impactó en su corazón. La Virgen le dice: ¿a dónde vas, hijo mío? Ten por cierto, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la perfectísima siempre Virgen Santa María, pero no le dice el nombre de Guadalupe. Le dice la perfectísima siempre Virgen Santa María. Y sigue: Madre del verdadero Dios, por quien se vive, el creador de las personas, el dueño del cielo y de la tierra. Cuando la Virgen se aparece es para algo, es para un mensaje y una petición que ella tiene, que ella nos pide. Y la Virgen pues le dice: mucho deseo que aquí se levante mi casita sagrada, en donde le mostraré y lo daré a la gente con todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación, porque yo soy, en verdad, vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra habitan, porque allí escucharé su llanto, su tristeza, para remediar y curar todas sus penas, sus miserias y dolores. Anda al palacio del obispo y le dirás cómo yo te envío, y ten por seguro que te lo pagaré. Juan Diego se refiere a la Virgen como mi niña del cielo. ¿Qué quiere mi niña? Por supuesto que el obispo no le cree. Fray Juan de Zumárraga era un fraile franciscano que acababa de llegar a México. Era un hombre muy bondadoso, pero también muy culto. Pero se tenía que valer del padre Juan González para poder entender el náhuatl, ya que él todavía no hablaba esa lengua. Sucede pues que el hecho de que llegara un indígena recién convertido diciendo que se le había aparecido la Virgen y que encima estaba pidiendo que se le construyera un templo en el llano, estaba totalmente fuera de lugar para Fray Juan de Zumárraga, que le dice: vale Juan Diego, esto ya lo veremos en otro momento, vente mañana.
Juan Diego, obediente, se va del palacio del obispo y vuelve otra vez al Tepeyac, en donde por segunda vez se encuentra con la niña celestial y le dice: «Ay, mi niña, manda a alguien más culto que yo no sé nada, soy un ignorante». El indígena Juan Diego entendió perfectamente el mensaje del obispo, que no le había creído porque él era un ignorante. La Virgen le dijo: «Escucha, el más pequeño de mis hijos, te digo que no son escasos mis servidores y mensajeros, pero es muy necesario que tú personalmente vayas, y mucho te ruego, hijo mío, el menor, y con rigor te mando, que otra vez vayas mañana al obispo y de mi parte hazle saber mi voluntad». El indio Juan Diego se despide de ella y queda que al día siguiente, en efecto, va a volver para poder insistir en el mensaje que tiene para Fray Juan de Zumárraga. En esa segunda entrevista, el obispo, por supuesto, que tampoco le cree, y ya un poco molesto le dice: «Bueno, dile a tu niña que te dé una señal para que así yo pueda creer». Es decir, se pide una señal para verificar la veracidad, valga la redundancia, la veracidad de los hechos. Tampoco se le puede creer ahí a todo el mundo que venga y diga que, bueno, se nos apareció un ángel. Juan Diego no ve nada raro en esa petición y muy por el contrario piensa que su niña sí le va a dar la señal que le están pidiendo. Fray Juan de Zumárraga ordena a 2 personas a que sigan al indio Juan Diego para ver qué hace, a dónde va y si de verdad es cierta la historia. Pero Juan Diego, a pesar de ser una persona mayor, cogió camino de una manera muy rápida y despistó a los que lo seguían. Estos fueron donde el obispo y le dijeron que se olvidara de aquellas historias que eran puras mentiras. En la tercera aparición, Juan Diego le dice a la Virgen: «Mi niña del cielo, el obispo me pide una señal, dame algo para que yo le pueda demostrar que estás aquí». La Virgen es fiel al proyecto de su hijo y siempre se somete a la voluntad de sus ministros, del obispo en este caso, ¿no? La Virgen le dice: «Volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido, y acerca de esto ya no tendrá duda, ni de ti sospechará. Y sábete, hijo mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has emprendido». Juan Diego vivía con su tío Bernardino. Él lo había recogido en su casa y cuidaba de él. Es decir, Juan Diego cuidaba de su tío. Ellos se dedicaban al pastoreo y a la agricultura. Le tenía un gran cariño y lo trataba como si fuera un padre. En la mañana del 12 de diciembre, el pobre tío Juan Bernardino se levanta muy malito, tan malo que le dice a Juan Diego: «Hijo mío, yo creo que de hoy no paso y no me gustaría morir sin estar confesando. Anda, hijo, ve a buscar un cura para que yo pues pueda morir tranquilo», ¿no? El tío Bernardino también era converso. Recuerden que son hombres ya de conversos. Estaba bautizado y era enormemente creyente. En ese momento, Juan Diego se encuentra con una encrucijada. ¿Voy donde está la niña del cielo o voy a buscar el cura para mi tío? Entonces Juan Diego, en su inocencia, decide coger por otro camino, toma otro camino y piensa: «Voy a conseguir al cura y luego ya vendré, que seguramente la niña me puede esperar un ratito». Pero, oh sorpresa, la niña se aparece en medio del camino y le dice: «¿Pero a dónde vas, Juanito? ¿A dónde vas por aquí?». Al verse pillado por la Virgen, se pone nervioso y le dice: «¿Cómo amaneciste hoy, mi niña? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu cuerpecito? ¿Te duele algo? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Estás bien de salud?». Miren qué inocencia utiliza Juan Diego al expresarse así con la Virgen. Es realmente encantador el diálogo entre él y la Virgen. Entonces Juan Diego le explica lo de su tío y le dice: «Deja que vaya a traer a uno de tus sacerdotes para que confiese a mi tío y él pueda morir en paz, y luego vendré y haré lo que tú me pidas». ¿Y qué creen que le respondió la Virgen? «Escucha, hijo mío, el menor, que no es nada lo que te aflige y espanta, que no se perturbe tu rostro ni tu corazón. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra punzante ni aflictiva. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy la fuente de tu alegría? ¿Tiene necesidad de alguna otra cosa? Tu tío no morirá ahora de esa enfermedad. Tu tío ya está bueno». Imagínense la alegría de Juan Diego de saber que su querido tío Juan Bernardino ya estaba sano, ya estaba curado. La Virgen entonces le dice: «Anda, vete, sube al Tepeyac donde nos encontramos y tráeme de allí las flores que encuentres».
Cuando Juan Diego sube al Tepeyac se encuentra con que de manera milagrosa ha hecho florecer en pleno invierno mexicano rosas de Castilla, flores totalmente desconocidas en ese lugar. Y Juan Diego, lleno de alegría, piensa, bueno, con estas flores me creerá el obispo, y las recoge en el ayate o tilma que él cargaba. La tilma era el vestuario propio de los indígenas en ese tiempo, que pues es como una especie de ponchito que llevaban por encima los indígenas, y coge todas las que puede. Además está embriagado con el olor de las rosas, y cuando se las lleva a la Virgen, ella misma viene y las empieza a arreglar con todo su amor allí en el ayate del indio Juan Diego. Las coloca y las acomoda ella misma, repito. Dice: mi hijo menor, estas diversas flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo de mi parte. Le dirás que vea en ellas mi deseo y que por ello realice mi querer, mi voluntad, y tú que eres mi mensajero, en ti absolutamente se deposita la confianza, y mucho te mando, y con rigor, que nada más a solas en la presencia del obispo extiendas tu ayate y le enseñes lo que llevas, y le contarás todo puntualmente. Le dirás que te mandé que subieras a la cumbre del cerrito a cortar flores y cada cosa que viste y admiraste, para que puedas convencer al sacerdote gobernante que ponga todo de su parte para que se haga y levante mi templo que le he pedido. El indio Juan Diego sale corriendo, le falta tiempo para llegar donde el obispo. ¿Y qué es lo que se encuentra? Se encuentra con sirvientes que lo maltratan y que tratan de robarle y arrancarle el contenido que llevaba atesorado en su corazón. Él hubiera dado la vida para evitar que alguien le quitara aquello que llevaba, porque el mandato de la Niña del Cielo era que se lo tenía que mostrar solamente, solo al obispo. Después de mucho suplicar, se siente cansado y dice: no me moveré de aquí hasta que no vea al obispo. Después de mucho insistir, le dejan pasar y el obispo le dice: bueno, si has traído esa señal de tu Niña del Cielo, muéstramela. Juan Diego le cuenta todo y luego deja caer las rosas a los pies del obispo, de tal manera que no solo aparecen las rosas, sino que aparece también grabada de manera milagrosa la imagen de la Virgen Santísima en el manto de Juan Diego. Es entonces cuando Fray Juan de Zumárraga, el obispo, no le queda la menor duda de la veracidad y autenticidad del relato del indio Juan Diego. Estamos en la mañana del 12 de diciembre de 1531. Simultáneamente, cuando esto ocurre, la Virgen también se aparece al tío de Juan Diego, el señor, recordemos que se llamaba Juan Bernardino, que era el tío pues enfermo que tenía Juan Diego, para curarlo de su enfermedad, y le revela su nombre. El verdadero nombre que revela la Virgen Santísima a Juan Bernardino solo lo podríamos comprender con la siguiente explicación. Aquí vamos a abrir un paréntesis muy interesante y que es necesario para que podamos comprender lo que sigue. Es necesario que les cuente sobre la mitología azteca. Estos acontecimientos se producen 40 años después del descubrimiento de América por parte de Colón y 10 años después de la conquista de México por parte de Hernán Cortés y sus 500 soldados. Europa prácticamente acaba de descubrir esta civilización. La civilización azteca era como todo: se casaban, tenían hijos, cultivaban la tierra. En esta imagen podemos ver cómo las mujeres casadas llevaban el pelo recogido, ya que cuando contraían matrimonio se colocaban el cabello de esa manera porque era como un símbolo de que pertenecía a un hombre. Al igual que nosotros hoy, pues llevamos el anillo en nuestra mano, que es el signo de que ha habido una consagración matrimonial. Este era el signo que tenían las aztecas casadas para diferenciarse de las solteras. Los aztecas dominaban las 300 tribus que en aquel momento vivían en aquella zona, de tal manera que a los europeos les asombró muchísimo desde la arquitectura hasta su organización. En este punto eran increíblemente avanzados y también lo eran en la observación del cosmos. Astrónomos extraordinarios, porque en ello, o sea, en el estudio del cosmos estaba su supervivencia, en su creencia. Es decir, ellos adoraban a los astros del cielo, pero porque pensaban que ellos les daban la vida y tenían que estar pendientes de los solsticios, de las estaciones, de los eclipses, porque veían signos en los cuerpos celestes. Pero hay un punto terrible en la cultura azteca en ese momento, y era su religión. Desafortunadamente era una religión sangrienta, muy sangrienta. Aquí pueden ver al espantoso Huitzilopochtli,
que era el dios de la guerra y además era caníbal. Ellos estaban convencidos de que para que volviera a salir el sol al día siguiente, había que alimentar a Huitzilopochtli, para que se comiera las entrañas de las víctimas en lugar de comerse al sol. Ellos pensaban que este dios pagano se comía al sol si ellos no le alimentaban con víctimas. Para ellos era algo sagrado el llevar a cabo los sacrificios humanos tan horribles y tan terribles que incluso sobrecogieron a Hernán y a sus soldados cuando descubrieron todo esto. Había un determinado templo dedicado a Huitzilopochtli y había allí un ídolo con la boca abierta, y cuentan los cronistas que se escuchaba una voz demoníaca a través de aquel ídolo que pedía víctimas y que tenía una sed de sangre insaciable. En la crónica de Hernán Cortés y sus 500 soldados, en 1519, cuenta que el propio Hernán destruyó con un martillo aquel ídolo, horrorizado con lo que estaba viviendo. Pero tengan en cuenta que cuando los aztecas iban a la guerra, no mataban a los rehenes, cosechaban. Capturaban a las pobres víctimas y luego esas gentes eran las que servían de sacrificio para el ídolo Huitzilopochtli y compañía, de tal forma que la ofrenda de sangre les garantizaba, entre comillas, la supervivencia en el mundo. Era tal el sangrerío que vivían aterrados, porque en cualquier momento les podía tocar el turno sobre ellos o sobre sus hijos. Piensen que Andrés de Tapia y Gonzalo de Hungría contaron 136.000 calaveras humanas en uno solo de aquellos templos, y se calcula que eran 100.000 cadáveres cada año ofrecidas a Huitzilopochtli. Pero si les aterra Huitzilopochtli, este dios pagano, prepárense porque viene ahora la madre de Huitzilopochtli. Este otro ídolo era una cosa horrenda llamada Coatlicue. Dos serpientes que le salían de la cabeza, otras tantas de las manos, las garras que le salían de los pies. Coatlicue significa la que tiene la falda de la serpiente, y realmente era algo satánico. Es más, sacrificaban a las madres embarazadas, les sacaban a los bebés cortándoles el cráneo para luego hacerles un collar de cráneos de bebés y adornarla de esta manera. ¿Saben dónde tenía el templo Coatlicue? Exactamente, en el monte Tepeyac, justamente donde escoge la Virgen aparecerse. ¿Y saben ustedes cuál es el nombre que le revela la Virgen a Juan Bernardino, el tío de Juan Diego? Yo soy la Virgen Tecuatlazuple, que significa en la lengua náhuatl la que aplasta la cabeza de la serpiente. Es impresionante, es hermoso. Tecuatlazuple, esto a mí me parece de una sutileza por parte de la Virgen alucinante. Cuando le comunica el nombre Tecuatlazuple a los castellanos, ellos, que todavía no entendían bien el náhuatl, es decir, el idioma, el dialecto de los indígenas, entendieron Guadalupe. Ahora llega el momento de hablarles de Ometeotl. Resulta que Ometeotl, dentro del panteón de dioses aztecas, era un dios raro. A diferencia de Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, el sanguinario, el caníbal, Ometeotl era el dios de la vida, de la alegría, el que hacía brotar las flores. A este dios se le conocía como el creador de las personas, el dueño del cielo y de la tierra, el verdadero Dios por quien se vive. Resulta que la Virgen se identifica como la madre de este dios. Era un mensaje para ellos que, como aztecas, comprendieron quién era de una vez. Ahora hablemos de la tilma. Esta es la imagen original de la tilma del indio Juan Diego, tal y como se conserva. Lo primero que es impresionante es que las propias imperfecciones de la tela le dan volumen a las características del rostro. Por ejemplo, un nudito forma el labio inferior, es decir, un solo nudo mal puesto dañaría la imagen. La tilma nos muestra una imagen de la Virgen que mide 1.43, o sea, no llega al 1,5 metros, pero tiene proporción áurea. No sé si han escuchado de esto, pero por ejemplo, los artistas, los pintores, están buscando la perfección de la belleza y resulta que han descubierto que esta tiene esta proporción áurea. La imagen se ve en el revés de la tela, es decir, que de alguna forma los colores traspasan el revés, pero cuidado, porque la tilma no estaba preparada, no tiene ningún tipo de apresto, o sea, se le hubiera ocurrido pintar esto sin antes preparar la tela. A la tela hay que prepararla antes de tú poder pintar algo allí. Pero además de esto, no es pintura,
No lo es porque no hay rastro de pincel, es como si estuviera fotocopiada encima de la tela. En ese tiempo no había ni siquiera fotocopiadoras, así que también se descarta. La imagen es como la de la sábana santa, que no se le ha podido encontrar una explicación por parte de la ciencia, pero están allí. Otro dato importante es que los aztecas no escribían con letras, sino que utilizaban imágenes, así como los egipcios, es decir, hacían dibujos para representar cosas. Vamos a ver en detalle cada una de las cosas de la imagen de la Virgen. Lo primero, carga el pelo suelto. ¿Qué significaba esto para los aztecas? Que era soltera, que era virgen indiscutiblemente. Recuerden que estamos en otros tiempos, no como ahora, que cualquiera está soltera, pero no cualquiera es virgen. Llevaba un broche de jade con la cruz dibujada. Los aztecas pulían el jade para hacer espejos y lo consideraban algo divino, porque les mostraba su propia imagen. Pero además, el jade tenía una cruz, el mismo signo que tenían los estandartes de los conquistadores. Y ellos se quedan pensando, cuidado, que esta es de la misma religión que estos. Otro dato curioso son las manos unidas. Para nosotros como occidentales esto significa que estamos rezando, pero para un azteca el tener las manos así significaba, aquí te traigo un regalo. El ceñidor que lleva a la Virgen encima significa que está embarazada. La Virgen trae a Jesús. Las estrellas 46 contadas, esto es tan importante que vamos a guardarlo para la última parte de este video. Los rayos del sol salen detrás. Ella tapa al sol y además está encima de la luna, lo que significa para ellos como aztecas que esta señora es infinitamente más poderosa que sus dioses, porque sus dioses están a su servicio. El cosmos entero le sirve a ella de lugar donde colocarse, manto para arroparse. En su vestido aparecen 7 veces la flor Nahui Oyin, que era la flor con la que representaban al dios Ometeotl, el dios de la vida. Esto significa que el regalo que ésta nos ha traído era el mismo Ometeotl, indiscutiblemente. Todos, absolutamente todos estos detalles se escapan a los castellanos, pero ellos de un solo vistazo captaban el mensaje. No solo eso, ella tiene la rodillita levantada y se le ve un poco la zapatillita, el zapatito. Y que tenga la rodillita levantada para nosotros quizás no signifique nada, pero para ellos significa que está danzando como aztecas. ¿Y cómo adoran los indígenas? Pues danzando. Es una forma, así como nosotros nos arrodillamos, para ellos adorar a un dios, pues lo hacen a través de una danza. Entonces está adorando a Ometeotl. Nos trae de regalo a Ometeotl. Él es más poderoso que ella, pero ella lo está adorando. El color de la túnica es un color verde azulado o turquesa, podríamos decirlo. Curiosamente, era el color de la capa de Montezuma, el emperador. Por lo tanto, el único que tenía la autoridad y la autorización para utilizar ese color era el emperador. Era el color de los emperadores. Por tanto, si esta se viste así, es porque es una emperatriz. La Virgen también está encima de la luna. ¿Qué significa México? Significa el ombligo de la luna. Y que la Virgen apareciera posada sobre la luna significaba que ella venía a bendecir el ombligo de la luna, es decir, a México. El angelito tiene cara de anciano y aparece vestido con la túnica que utilizaban los indígenas convertidos. Pero ese angelito no tiene alas de ángeles, tiene alas de águila. Recuerden que el nombre original antes de la conversión de Juan Diego era Cuatlatohuac, que significa el que habla como águila. Juan Diego nos está trayendo a la Virgen. Ahora vamos a profundizar en la teología azteca. Las montañas eran en las religiones el lugar privilegiado para el encuentro con Dios. Las flores representaban algo sagrado para ellos, algo como que esto es verdad. Por ejemplo, si van a entrar en guerra, le mandaba flores a su adversario para que viera que no estaba bromeando, que es verdad, que te voy a atacar. Ese es el motivo por el cual la Virgen eligió flores para demostrarle a Fray Juan de Zumárraga que el mensaje era verdad, que llevaba flores. Un indígena quiere decir no te estoy mintiendo, confía en mí. Ahora veamos algunos datos súper sorprendentes de la tilma. Si colocamos la imagen de la Virgen en un mapa de México visto desde el espacio, los colores del vestido coinciden perfectamente con las montañas y volcanes de México en 1531. ¿Quién pudo saber esto? Esto solo lo podemos comprobar hoy, viendo el mapa desde el espacio. En aquel momento era imposible. En el año 1531 era un año muy importante para los indígenas. Para empezar, vieron el cometa Halley. Para los indígenas, el ver un cometa significaba ya las cosas están muy mal. No solo eso, sino que además se produce un eclipse. ¡Horror! Huitzilopochtli quiere más sangre.
está enojadísimo y quiere más sacrificios. Hay que matar para darle de comer, lo que significa más y más sangre. No solo eso, además el 12 de diciembre era el solsticio de invierno. ¿Y esto qué significa? Que se va la oscuridad y llega la luz. Se va un periodo de oscuridad y vienen días de sol. Y desde ese momento los días iban a empezar a ser más largos. Por otra parte, empieza una epidemia de viruela, para lo cual los indígenas no tenían anticuerpos naturales y empiezan a morir de viruela. El pueblo azteca se plantea lo siguiente: matamos 100.000 personas por año en sacrificios a Huitzilopochtli. Le damos toda la sangre que nos pide. Y resulta que ahora que nos han quitado los templos y que ya no hacemos sacrificios, el sol sigue saliendo. Después del eclipse, sin haber hecho ningún sacrificio, vuelve a salir el sol. Una de dos: o nuestros dioses eran mentiras, o nosotros no hemos hecho la adoración correcta. ¿Ven ahora todo lo que pasó en este año? Todo esto llevó a que a tan solo 10 años después de la aparición de Nuestra Señora, 10 años después de la aparición de la Virgen, 9 millones de indígenas se convirtieran al cristianismo. Estas son las razones por las cuales se convirtieron. No se convirtieron porque los apedrearon, porque los maltrataron, porque los obligaron. Esta fue la razón. Los misioneros no daban abasto bautizando porque los aztecas estaban abandonando una religión de muerte, de tortura, de oscuridad, de sacrificios, de horror, de sangre, para abrazar una vida de amor. Y era lo que traía la Tecuatlazúple o Guadalupe. Por lo cual, toda esta leyenda negra y que se obligaba a los indígenas a convertirse, no es cierto. No digo que no haya habido errores de alguna que otra persona, como en todos lados hay, errores de este tipo, yo qué sé. Pero no es cierto que todo haya sido así. Es que ellos tuvieron un motivo interno fuertísimo para su conversión. Cuidado que hay que analizar bien los datos y por suerte ahí tenemos los textos que lo documentan y sustentan con seriedad, ¿no? Los cronistas. Pues bien, sigamos. El Papa Benedicto XIV recibe las noticias y por supuesto que se difunde la historia. El Papa recibe una copia de la tilma y la Virgen es coronada como emperatriz de toda América. La cultura mexicana se ha impregnado de la Virgen de Guadalupe, que está en todas partes como un signo visible de que todos estamos bajo su amparo y patrocinio. El Papa Francisco tiene una historia muy particular con la Virgen, le tiene un gran cariño. Está licenciado en Ciencias Químicas, es un gran científico, ¿a que no lo sabías? Por primera vez en 21 siglos, un científico se sienta en el trono de San Pedro, lo cual yo creo que es algo maravilloso para la Iglesia. Es un hombre capaz de diferenciar los hechos de las opiniones, es decir, él comprende la naturaleza extraordinaria de la imagen reflejada en la tilma, como veremos a continuación, que no tiene explicación racional, pero para seguir profundizando vamos a analizar la tilma, porque da la sensación de que es indestructible. La tilma es o era una mantita que utilizaban por encima como para arroparse los indígenas, y está hecha de una planta llamada agave. Esta tilma ha persistido por más de 480 años y los primeros 116 años estuvo sin protección alguna, y un tejido de esta planta lo que más ha durado son 20 años. Entonces para la tilma no hay explicación para que no se pudra. Solamente hagan la prueba, pongan un pedazo de tela y debajo de la tela 100 velas encendidas todos los días. Imagínense los primeros 116 años de velas, de rosarios pasados, de pañuelos, de manos. Si a alguno le dolía el cuello, también se lava el manto en el cuello para curarse. Era el gran remedio para todos. La tilma repele el polvo y los insectos. No hay ni un solo huevo de mosca. No hay la más mínima suciedad en la tilma, no tiene explicación. Y como si esto fuera poco, al lado del Cerro Tepeyac está el lago Texcoco, que es de una salinidad tan potente que al término de 80 años, o sea 80, no 116, destruye el hierro. ¿Cómo es posible que no le haya afectado a la tilma desde el año 1531 al año 1647? ¿Cómo es posible que no le haya afectado? 116 años de sal, de rosarios pasados, de manos tocándolo. En el año 1795 dejaron caer ácido nítrico sobre la tilma y hubiera sido suficiente como para destrozar todo el lienzo, y solo le quedó una mancha a un costado de la tilma. Y a medida que pasa el tiempo, la mancha del ácido va desapareciendo. La mancha, no la tilma. Va desapareciendo la mancha, no la tilma.
El 14 de noviembre de 1921, un atentado con explosivo de Luciano Pérez, que subió con apariencia de fiel devoto con un ramo de flores en las manos, tenía un potente explosivo de dinamita que estalló y reventó los cristales de toda la basílica. Y no solo eso, sino que hizo añicos los cristales de las casas de alrededor de la basílica. Destruyó un crucifijo que era de bronce, todo suficiente para destruir la tilma, y no sufrió ni un solo rasguño, ni la tilma ni el cristal que protege la tilma, que en ese momento no era antibala. Los cristales antibalas se han puesto recientemente, o sea, en ese momento no eran antibalas, o sea que no pudo haberla protegido por ser antibalas, o sea que eran unos cristales normales. El doctor Richard Kuhn, premio Nobel de Química en 1938, no cualquier químico, premio Nobel de Química, le dieron un trocito de tela con color para que lo estudiara, y el doctor Richard Kuhn concluyó lo siguiente: los pigmentos de la imagen no son ni de origen animal, ni de origen vegetal, ni de origen mineral, ni de origen sintético. Se conocen pigmentos como estos en la naturaleza de este planeta. No soy capaz de determinar de dónde proceden los pigmentos. Repito, premio Nobel de Química. Ahora, ¿qué nos revelan los ojos de la Virgen? Es lo que nos dice un oftalmólogo, pero no cualquier oftalmólogo, sino el doctor Enrique Grau, rector de la Universidad Autónoma de México, una autoridad en su materia y que analiza los ojos de la Virgen. Analiza los ojos de la Virgen con un oftalmoscopio moderno. Ve que los ojos reflejan la luz como lo haría un ojo humano, lo cual es imposible si fuera una pintura. Y puede apreciar en ellos profundidad de ojo, como al estar viendo una córnea humana viva. Desde 1950 los ojos de la Virgen de Guadalupe han sido examinados por una veintena de oftalmólogos que han confirmado sus observaciones. ¿Qué es lo que sucede en los ojos de la Virgen? Alfonso Mar descubre en los ojos de la Virgen el rostro de un hombre con barba que se ve perfectamente. Pero muchos me dirán, puede ser una pareidolia. ¿Qué es una pareidolia? El cerebro humano crea imágenes, crea formas. Cuando vemos formas en las nubes, por ejemplo, es decir, cabe la posibilidad de que lo que se ve en los ojos de la Virgen sea una pareidolia. Sí cabe, a no ser que las imágenes se vean en ambos ojos, reflejados en los dos ojos, siguiendo la proporción de la distancia. El doctor Rafael Torija, oftalmólogo, declara: las imágenes aparecen reflejadas en ambos ojos y respetan las proporciones ópticas de Samson-Purkinje. No es una pareidolia, son imágenes reales. Pero aquí, en esta parte que viene, es donde tiran la toalla los incrédulos. El doctor José Tonsman, ingeniero especialista en computación de la Universidad de Cornell, profesor de investigación operativa de la Universidad Iberoamericana de México, descubre no una ni dos, sino 13 figuras en los ojos. Diminutas, casi microscópicas, pero para descubrir esto necesitó de un ordenador, cuadrículas de 1 milímetro cuadrado, 1600 cuadrículas de 15 por 15 micrones, usando un microdecintómetro de precisión ampliado y ampliando la imagen 2500 veces. Capta 200 tonos de grises frente a los 30 que capta el ojo humano. Es decir, nosotros captamos 30 tonos de grises para el reconocimiento de imágenes, pero él, con un programa especial de computación, capta 200 tonos de grises, y he allí cuando descubre 13 figuras en unos ojos de 8 milímetros. Entre ellas la figura de Fray Juan de Zumárraga, la de Fray Juan González, que era el intérprete, recordemos, y que estaba a su lado, y la del propio indio Juan Diego, que se le ve con el gorro puesto desplegando la tilma. ¿Y cómo es posible que Juan Diego no se quitara el sombrero en presencia del obispo? Pues claro, venía con las manos cargadas y no se lo podía quitar. Se ve también un indígena sentado que incluso se le ve la coleta que tiene. Todo esto lo podemos ver con precisión en las imágenes que están publicadas en el libro del Dr. Tonsman. Y también se puede ver un grupo familiar para completar. Las 13 figuras en córneas de 8 milímetros, ¿cómo es posible que esto lo haya hecho un artista cuando estamos hablando que para ver esto se necesita un ordenador de la era espacial? Porque si no, mi ojo no lo puede captar. ¿Y qué pasa con las estrellas del manto? Las estrellas reflejan con exactitud la posición de las constelaciones del norte y del sur visibles el 12 de diciembre de 1531, solsticio de invierno.
No están puestas al azar, tienen un porqué y un para qué. Porque recordemos que eso tiene un mensaje para los indígenas, pero también hay un mensaje para nosotros, y lo hemos descubierto recientemente. Las estrellas del manto son una imagen espectacular anamórfica de las constelaciones vistas desde el espacio. Es como si la Virgen estuviera parada desde el espacio y reflejara en su manto las constelaciones que le rodean. Es que está situada en el espacio en el momento en que se cubre con estas constelaciones, que además tienen un significado para los indígenas y para nosotros también. Por ejemplo, la aurora boreal le cae en la frente. ¿Qué significa esto? Que es una reina. El boyero es el guardián, probablemente significa o represente a San José, el que cuida de la Virgen y del niño. La constelación de Virgo cae sobre el vientre, lo que significa que es madre, pero a la vez es virgen. Cristo es el león de Judá, por eso aparece también la constelación de Leo. El auriga es el buen pastor dentro de las constelaciones. El hijo de Apolo, que era capaz de devolver la vida a los muertos. El centauro, que es mitad hombre, mitad caballo, nos recuerda a Cristo con dos naturalezas, Dios y hombre. La cruz del sur significa el Calvario, naturalmente. Hay una estrella en la constelación de Leo que es Régulo, que significa rey pequeñito. Entonces esta nos trae a un rey pequeño. Estrella Sirio, que en la lengua original significa Nazareno, Sirio, Nazareno. Este es el gran misterio de la Virgen de Guadalupe y lo último que se sabe. Pero también hay una referencia bíblica que a mí me parece preciosa. Me parece de una veracidad tan maravillosa, que es Apocalipsis 21. Y nos dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Está reflejando entonces a la mujer del Apocalipsis. ¿Tú qué piensas? Dímelo en los comentarios. Ahora algunas conclusiones. Primero, el Ayate o tilma ha sobrevivido 480 años de forma inexplicable, de la misma manera que la imagen haya sobrevivido al ácido nítrico en 1795 y permanecido intacta a la detonación con dinamita en 1921. La inculturación a través de los símbolos. Por ejemplo, para un japonés arrodillarse significa ya lo último para cuando el enemigo le va a cortar la cabeza. Sin embargo, para hacer un acto de reverencia así, para él lo significa todo, así, de esta manera. Para él lo significa todo. Entonces, en lugar de arrodillarse, que haga esto. Esto es lo que San Juan Pablo II llama inculturación, es decir, evangelizar no es lo mismo que europeizar, es hablar con los signos significativos para las personas que reciben el mensaje. Justo lo que hizo Nuestra Señora en el Tepeyac. Que no se conozcan los pigmentos mediante el que fue impresionada la imagen en un lienzo donde no hay pinceladas, que los ojos correspondan a las características reales de una córnea humana viva y que las estrellas del manto muestren con precisión matemática las constelaciones visibles el 12 de diciembre. Estas son conclusiones a las que me lleva la ciencia. ¿Y a ti qué te sorprende más? ¿Qué te impactó más? Déjame saber en los comentarios aquí abajo y no olvides darle like, suscribirte y compartir. Salve María, nos vemos en el siguiente video. Recuerda que mi canal no monetiza y estamos haciendo todo el trabajo por esfuerzo propio, la edición de los videos, que de repente es un poco casera, pero es con todo el cariño y todo el amor del mundo para dar a conocer la fe en nuestro Señor Jesucristo y el amor a la Santísima Virgen María.